días, queridos hermanos. Hermoso poder estar juntos en este día sábado 15 de agosto. Y vamos a ver la palabra de Dios allí en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es hermoso ver que si nosotros logramos interpretar bien este concepto, no vamos a estar sufriendo algunas cosas que por años mínimamente yo he sufrido. Y es el no entender cómo opera en mí el deseo de la carne que me presenta una batalla y que a veces pienso que la puedo ganar y a veces no, y a veces uno se angustia porque no está logrando algunas cosas. Acá la palabra de Dios es clara, dice que Cristo padeció en la carne y terminó con el poder del pecado sobre nosotros. Y dice que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. Si nosotros tenemos la convicción de que en ese accionar de Jesucristo, del padecimiento, nos dio a nosotros la libertad del poder que los deseos de la carne tenían sobre nosotros, entonces siempre estaremos viendo esta situación desde la perspectiva de que tenemos la victoria. Pero no tenemos que dejar de saber y de entender que esa batalla trae padecimiento a la carne. ¿Por qué? Porque la carne se quiere manifestar. Dice que la concupiscencia de la carne quiere que el hombre lleve adelante al pecado. Pero en tanto y en cuanto Cristo nos dio la victoria, nosotros no somos más dominados por ello. Ahora en nuestra mente tiene que estar bien claro, dice aquí, armados del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Tenemos que estar dispuestos a presentar esta batalla a la carne. Porque si uno deja de presentarle la batalla a la carne comienza a tomar fuerza. Y no se va a cumplir lo que dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros dejamos de presentar esa batalla, si no tenemos esa mentalidad de presentar una batalla, de someternos al padecimiento que eso implique, y de esa forma poder ver manifestado lo que ya Cristo nos dio, de que el pecado se cortó, el poder del pecado se cortó, que ya no nos gobierna más, ¿qué va a pasar? La carne va a empezar a crecer y nosotros vamos a vivir conforme a los deseos de la carne y no vamos a vivir haciendo la voluntad de Dios. Aquel que está dispuesto a presentar una batalla cada día y a no estar viviendo diciendo, no, pero Dios me tiene que dar la fuerza, Dios lo tiene que hacer. Dios ya lo hizo. La batalla la tenemos que presentar nosotros. En Él, en su fuerza, pero nosotros. ¿Traerá algún padecimiento? Claro que sí, pero la victoria es tuya, la victoria es mía. Y nos vamos a garantizar vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Papá, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque en ese sacrificio y en ese acto precioso de estar dispuesto a padecer en la carne, rompiste el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Y hoy nosotros tomamos esa posición en nuestra mente, en nuestro espíritu, y en el nombre de Jesús también presentamos cada día una batalla para que la carne nunca más vuelva a tener fuerza en nuestra vida, control en nuestra vida, y así poder vivir haciendo tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.